nos regalaba un exquisito tema, un precioso tema, y estábamos hablando sobre la revelación, sobre cómo Dios se había revelado a los hombres, y vimos diferentes aspectos de esta revelación que son muy importantes de manera general, pero como bien la decía en alguna ocasión algún comentario, la persona que quiera conocer de la apologética tiene que obligatoriamente estudiar la historia de la iglesia, la historia del cristianismo. ¿Por qué razón? Porque la historia hace parte de ese magisterio y de esa tradición fundamental para la correcta interpretación de la palabra de Dios. Si yo omito elementos históricos que son importantes para la conformación de la Biblia, te puedo tener un pensamiento casi infantil de creer que la Biblia es palabra de Dios porque la Biblia lo dice. Y yo siempre hago el cuestionamiento, carambas, ¿y mi Biblia? Me la pasas, ¿no? Yo siempre hago el cuestionamiento muy fuerte y yo siempre le pregunto a los hermanos, ¿es la Biblia palabra de Dios? Vamos a ver, hoy no va a ser la excepción. Hoy no va a ser la excepción. Harry. Sal. Vamos a ver, voy con Harry. ¿Es la Biblia palabra de Dios? Jarrito. Es palabra de Dios. ¿Y cómo usted me comprueba que es palabra de Dios? Porque la Biblia acontece y nos dice, nos cuenta y nos narra por medio de los participantes que la escribieron, de los deseos del Espíritu Santo en transcribir toda la información para conocer el amor de Dios hacia nosotros. Muy bien, usando esa lógica, ven este librito, se llama A Solas con Dios, es el librito que yo ocupo para las oraciones. Ven este librito es palabra de Dios también. Ahora bien, voy con Francisco. Francisco, ¿esta es palabra de Dios? Conecta el micrófono. Sí, el librito, me dijo de las oraciones. Ajá, es palabra de Dios. Bueno, ya yo diría que no, porque ya son oraciones, dice usted, tal vez las escribieron los hombres. Ok, Depende. listo. Ajá. Listo, Francisco, déme un segundito. No silencie el micrófono. Vea. Me dice don Francisco de que no, pero resulta de que mi libro dice que contiene oraciones sagradas. Por lo tanto, lo vuelve una verdad sagrada. ¿Cierto? Entonces, Sí. muy bien. Desde la perspectiva, si yo digo que la palabra de Dios entonces hay muchas personas que pueden erguir y pueden decir de que es palabra de Dios cualquier cosa que se les antoje. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que saber o tener claro que para poder determinar que esto es palabra de Dios y que no tiene error alguno, se requirió de un elemento importante, el magisterio y la tradición, o sea, se requirió de la iglesia. Y es la iglesia la que le da el verdadero sentido y es la iglesia la que determina qué es palabra de Dios. Porque vamos a ver, existe en el libro de las Vedas. El libro de las Vedas es el libro sagrado de los hindúes. Y ellos dicen que es un libro sagrado, porque lo escribe una divinidad. Tenemos el libro del Corán. El Corán es un libro sagrado. ¿Para quién? Para los musulmanes. Entonces, así podemos encontrar en las distintas religiones libros sagrados en los cuales se determinan que son sagrados por ser dedicados a los dioses. Y la Biblia no es la excepción. Solo que la Biblia tiene un elemento adicional.
que lo constituye como una verdadera palabra de Dios, porque tiene elementos históricos, elementos antropológicos, elementos arqueológicos que hacen que este libro sea definitivamente determinado como palabra de Dios. Muy bien, vamos entonces a iniciar a ver un recorrido de cómo se constituyó el canon de la Iglesia Católica. Y esto es importante, hermanos, que nosotros sepamos que durante la discusión, hermanos, de estos libros sagrados, hubo todo un proceso para escoger los 73 libros que en la actualidad tiene la Biblia. Por eso les decía, no es solamente decir que es palabra de Dios, por decirlo, no. Es que hubo un proceso, incluso hubo una selección, porque habían muchísimos otros libros más que circulaban en el ambiente. Entonces, arranquemos pues con la primera presentación y hoy vamos a ver el tema del canon bíblico. ¿De dónde viene la palabra canon? La palabra canon viene de la lengua griega y corresponde a una expresión muy interesante que dice una caña recta que sirve para sostener derecha alguna cosa. La palabra canon lo vamos a determinar como un pilar bien puesto donde lo que está ahí se sostiene de manera fuerte. Lo que está ahí es inamovible porque es un pilar, es algo que sostiene todo lo que contiene. La tesis dice que el canon de la Biblia es el catálogo, entonces canon significa catálogo o lista de los libros que la Iglesia considera inspirados por Dios. Canon es entonces una lista de libros considerados inspirados por Dios. ¿Quién colocó los libros? ¿Quién tiene la autoridad para colocar esos libros ahí en esa lista? Vamos a verlo. Entonces, los libros canónicos son un total de 73, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. El canon se aplica a toda la Sagrada Escritura y no solo a partes. Y también es una competencia de la Iglesia determinar cuáles son los libros inspirados y cuáles no, porque tienen la autoridad recibida de Cristo con la asistencia del Espíritu Santo. Hoy, hermanos, enfrentamos una situación muy complicada y esta situación que enfrentamos se da por lo siguiente. Hoy hay personas que están casi que agregando cosas que la Biblia no dice. Y eso lo encontramos a través de videntes, de mensajes, de un montón de cosas y que están haciendo una interpretación errónea de la palabra de Dios. ¿Qué más? Que aplicar criterios para poder determinar qué libros sí y qué libros no. Y estos criterios tenían que ver con cosas internas y cosas externas que se vivían en la iglesia. Y esto permitió discernir y descubrir la regla de la fe y de verdad para determinar qué libro sí tenía un valor en cuanto a revelación divina. ¿Verdad? Muy importante. Hermanos, hoy en día hay muchos teólogos que dicen lo siguiente, es que para el tiempo de Jesús no había grabadora. Entonces no podemos determinar si lo que está escrito ahí es palabra de Dios o no. Este mismo argumento le sirve como base para negar la existencia del infierno, la enseñanza del purgatorio y muchas otras enseñanzas de Jesús. Incluso llegan hasta cuestionar los milagros de Jesús. Pero entonces aquí es donde nosotros empezamos a utilizar incluso técnicas forenses, hermanos, así como ustedes lo escuchan.
La regla de los 3 testigos, por ejemplo, para determinar cuándo los testigos son importantes para poder decir si algo sucedió en verdad, sí o no, que ya lo habíamos visto en algún momento. Las reglas de los 3 testigos es importantísimo para determinar si los textos bíblicos son verdaderamente o fueron verdaderos hechos ocurridos en una época determinada. Voy a ponerles un ejemplo. Vámonos al momento de la pasión. Dice el texto de Mateo que habían una gente que golpearon a Jesús, le escupieron la cara, que tenía los ojos vendados, ¿verdad? Entonces dice el texto que golpearon a Jesús, que le escupieron la cara y que le preguntaban, si eres el Hijo de Dios, adivina quién te golpeó, ¿verdad? Entonces, está narrando un hecho, una situación que está ocurriendo en medio de un interrogatorio. Viene Lucas, nos dice quiénes son. Mientras Mateo narró de una manera, Lucas narra de otra manera, pero Lucas agrega un elemento que Mateo omitió. Y este elemento que Mateo omitió es que dice, los soldados del Sanedrín vendaron los ojos de Jesús, lo golpeaban en el rostro y le preguntaban, si eres el Mesías, dinos quién fue el que te golpeó. Entonces, ya sabemos quiénes fueron los que golpearon a Jesús. Y así podemos encontrar la concordancia de un mismo hecho narrado de manera diferente. Y eso nos sucede a nosotros cotidianamente. Todos podemos ser testigos de algo, sin embargo, cada uno de nosotros lo va a expresar de una manera distinta, pero el hecho real y contundente es lo que aconteció. O sea, el resultado final siempre es el mismo. Los golpes, la pregunta y quienes participaron de esa situación. Eso es lo que nosotros llamamos como la regla de los testigos para determinar si un libro es histórico o determinar si un libro es verdadero. Seguimos adelante. Vamos a la siguiente. ¿Por qué corresponde a la iglesia discernir que este libro es inspirado por Dios? Básicamente tenemos 2 motivos. Porque la Biblia, palabra de Dios escrita, es fruto de la predicación. ¿De la predicación de quién? De la iglesia misma. Y fue la primera comunidad cristiana quien empezó a poner por escrito su predicación sobre la vida de Jesús y la doctrina. Entonces, solo a ella, digamos, le pertenece la justa interpretación de lo que escribió. O sea, yo no voy a tomar como fuente referencial, digamos, que alguien me quiere interpretar la Biblia desde la concepción musulmana, desde la concepción hinduista, desde la concepción budista, puesto que ellos no son los autores principales de las escrituras nuestras. Ni yo tampoco me puedo poner a interpretar, digamos, el Corán. Eso sería una locura. Yo no puedo interpretar el Corán, es difícil. O sea, yo no tengo cómo, ni herramientas, no sé ni su origen, ni nada, para poder hablar del Corán, ¿verdad? Entonces, estos elementos son importantes. Quien escribe, quien diseña, quien crea, tiene la autoridad para definitivamente poder determinar qué libros sí y qué libros no son inspirados. Lo otro es, dice, y es razonable porque Jesús le entregó a Pedro las llaves de su reino, es decir, a la iglesia. Y esta iglesia está unida a Jesús, a los apóstoles. Y esta iglesia es mandada por Jesús. Y esta iglesia tiene el poder del Espíritu Santo. Entonces es imposible, ¿verdad?, que se pueda esto cambiar. Porque esto es una verdad que no se puede cambiar. Este elemento, este criterio es importante. La autoridad que tiene la iglesia, porque es una autoridad dada por el mismo Jesús. ¿Qué más?
Alguien argumentará, es que todo cristiano tiene el Espíritu Santo y por haber recibido el bautismo puede interpretar. No, hermano. No, hermanos, no es tan así que digamos. ¿Qué dice el Concilio Vaticano II? El Concilio Vaticano II dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado, ojo con esto, ha sido encomendado únicamente al magisterio de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. La Iglesia en su conjunto es quien nos ofrece la verdadera interpretación de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, hoy observamos nosotros a través de los ejemplos, porque esto es importante, traer los ejemplos, vemos que la interpretación personal de la Sagrada Escritura provoca confusión en la gente, al tal punto de que tenemos más de 60,000 iglesias denominadas cristianas, y que entre sí no tienen unicidad ni siquiera en la enseñanza. Tienen la palabra de Dios como su fuente, pero no tienen la interpretación correcta porque cada uno interpreta a como le dé la gana. Y ahí vemos, por ejemplo, gente que cree en la Trinidad, grupos que creen en que solo Dios Padre es. Otros dicen de que Jesús es San Miguel Arcángel. Otros dicen que Jesús verdaderamente no fue una persona real, pero que cuando resucitó sí, se convirtió ya en hombre. Es una mezcolanza de enseñanzas y de tergiversaciones de la palabra de Dios que asustan. Y dentro de la Iglesia Católica también tenemos un montón de intérpretes que en definitiva tuercen la palabra de Dios. Por eso es que vemos muchos abusos, ¿verdad? Y en esto hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, la iglesia, ¿quién es? La que custodia celosamente, explica fielmente este depósito de la fe. ¿Cuál es el depósito de la fe? La palabra de Dios. Y todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Nosotros tenemos que estar abiertos a la interpretación que la iglesia nos regala, porque ese es el depósito de la fe. Y la iglesia tiene la obligación de explicarnos fielmente, sin cambiarlo. O sea, no hay, digamos, fidelidad de parte de un sacerdote que me diga que el purgatorio no existe, puesto que la iglesia lo enseña. Y la iglesia lo determina a través de la palabra de Dios. No hay fidelidad cuando un teólogo me diga que el infierno no existe. La iglesia lo enseña. La iglesia lo enseña puesto que está contenido en la palabra de Dios. No hay fidelidad en alguien que quiera enseñar y diga de que la Virgen María tuvo más hijos. Se rompe el depósito de la fe si alguien dice que María tuvo más hijos. Entonces, la iglesia tiene que enseñar fielmente la palabra de Dios, sin cambiarla, sin tergiversarla. Seguimos adelante, Harry. Vamos a la siguiente. San Agustín, este gran santo maravilloso que también fue uno de los peritos de la elaboración del canon de la iglesia. San Agustín decía lo siguiente: no creería en el evangelio si no fuera por la autoridad de la iglesia católica que me lo ordena. Y los primeros obispos de la iglesia llamaban a la Biblia el libro de la iglesia. Vean qué interesante. Los primeros escritos se llamaban el libro de la iglesia. ¿Por qué el libro de la iglesia, hermanos? Porque de ahí nace de la experiencia de la iglesia. La iglesia es fundamental. O sea, hermanos, ciertamente hubiéramos tenido que comenzar por explicar cómo nació la iglesia. Nada más que lo hicimos al revés.
Concilio Vaticano II dice lo siguiente: la iglesia guiada por el Espíritu Santo y por el magisterio de sus pastores es la depositaria y guardiana del tesoro de la revelación y la única intérprete de la Biblia. Vean lo exquisito de lo que contiene la declaración Lumen Gentium en el número 25 del Concilio Vaticano II. La iglesia guiada por el Espíritu Santo y por el magisterio de sus pastores es depositaria y guardiana del tesoro de la revelación, única intérprete legítima de la Biblia. Preguntémonos, ¿en qué momento se decide escribir lo que está en la Biblia? Vamos adelante. Vamos a ver, si analizamos las fuentes que ya nos había hablado Isaac la vez pasada, la Torá hebrea, el Pentateuco griego, las 4 fuentes de las cuales hablamos, la yavista, la eloísta, la deuteromonista y la sacerdotal, todas y cada una de ellos van a surgir en un momento histórico determinado. Diferente de tiempo, pero surgen. Entonces, pongamos otro ejemplo. Los 2 relatos del Génesis. ¿Qué sucede con los relatos del Génesis? Que hay una distancia de 500 años del primero al segundo. Vean ustedes qué interesante. Los 2 relatos del Génesis son distintos. Y hay una diferencia de 500 años. Y según los estudios más profundos bíblicos, tenemos que el Génesis se escribe para el tiempo en que el pueblo de Israel es apresado en la Babilonia. Cuando están en aquel momento en que no tenían nada, puesto habían sido hechos esclavos, no tenían para adorar, no tenían nada. O sea, el tiempo que la Babilonia los tenía totalmente cautivos, no tenían derecho absolutamente a nada. Es en ese momento que el Génesis se escribe como un libro de promesa. ¿Por qué un libro de promesa? Porque es en el Génesis donde se promete al Mesías, al enviado. Seguimos adelante. Dentro del canon, o sea, dentro de la lista del Antiguo Testamento, se pueden apreciar las 3 posiciones. Vamos a ver. O tenemos también la regla de la triple posición. La ley, los profetas y los agiógrafos. Agiógrafa, dice ahí, pero es agiógrafos. Cada una de ellas se va a gestar en épocas muy precisas dentro de la historia de Israel y asimismo tienen un orden de importancia en sus diferentes momentos. Vamos a verlos con más detalles. En primer lugar lo ocupa la ley. ¿Por qué la ley? La ley está formada por los primeros 5 libros. O sea, los libros del Pentateuco. Yo creo que era la diapositiva anterior, lo que estás hablando, que no está ahí, donde hablas, esa es lo que estás hablando exactamente. Gracias. No, pero no estoy en esa. No. No. No, perdón. Estoy en la 8, Harry. Entonces, exacto. La primera, en primer lugar, lo ocupa la ley. Y la ley está formada por los 5 primeros libros de la Biblia, que son, a ver, ¿cuáles son? Porque a mí siempre se me olvida el orden. Voy a preguntarle, vamos a ver, doña Lorena, ¿cómo está? Cuánto gusto de verla. Hola. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia, doña Lorena? Génesis. Muy bien, muchas gracias. Y Ligia, ¿cuál sería el segundo libro de la Biblia? Perdón, ahí soy ignorante. No, que va. Aquí vamos aprendiendo todos. Entonces, gracias. Pues. No me fui yo.
Más tarde yo les voy a pasar una foto donde los tengo ahí ordenados todos, para que lo tengan como referencia, si les parece. Parece que se le cayó el internet a Eddie. Pareciera, ¿verdad? Sí, sí, fue el único. Pensé que era yo. No, no, Yo también. parece que Sí, fue. en el índice de las Biblias aparecen Sí. los... Y también los dice cuáles son los pentateucos, los proféticos, los históricos, Sí. los sapienciales, Harry, narrativos. yo tengo una foto muy bonita acá de un curso que había ellos, están todos ordenados en esa foto. Ajá. Libros del Pentateuco, históricos, libros proféticos, los sapiensales y los del Nuevo Testamento. Y yo les voy a pasar esa foto. Mandásela o A Eddie. mandásela a Eddie para que Eddie la suba al chat. Ah, bueno, ok, perfecto, sí, sí. Yo la tengo aquí muy bonita, muy ordenada, de un curso que había recibido. Voy a llamar dame un segundo para llamar a Eddie. Al rato puede ser que él no se esté dando cuenta. Seguramente, y está hable y hable. Sí. Harry, Ahorita aquí ya. estoy. Ah, Aquí perdón. estoy. Ya, qué dicha. Dice, se fue la luz. Sí, sí, nos imaginamos algo parecido. No pagaste la luz, eso fue, no pagaste la luz. Eso fue, sí. Bien, nos quedamos aquí entonces los 5 libros de la Biblia lo conforman el Pentateuco, donde está contenido el Decálogo, la ley, ¿verdad? En los libros deuterocanónicos vamos a encontrar todo tipo de leyes, incluso ahí es donde vamos a encontrar la prohibición de las transfusiones de sangre, el tema de los tatuajes, el tema digamos, de los aretes, de la forma de vestirse, todas esas 39 cosas que se inventaron y la ley que agregaron los judíos, que son alrededor de 614, imagínense ustedes. Aparte de los 10 mandamientos, hicieron 614 cosas más, con las cuales no se pueden hacer. Eso está contenido ahí. En segundo lugar, vienen los profetas. Entonces, con respecto a los profetas, podemos hablar que son los libros de Josué, Jueces, Samuel, Reyes, entre otros. Y los profetas nos empiezan a explicar muchísimo sobre la historia, sobre la conformación de Israel como nación, ¿verdad? Sobre esa historia donde el pueblo de Dios se va conformando como nación única a Dios. Y por último están los escritos que agrupan los libros sapiensales, que son los salmos, los proverbios, el libro de Eclesiastés, que son libros que en definitiva tratan de sumergirnos en aspectos de ley moral, a la vez también de adoración y alabanza y oración. Esos son, digamos, lo que contiene en líneas generales el Antiguo Testamento. Seguimos adelante. La importancia de la ley por encima de los otros libros la vamos a apreciar, digamos, por ejemplo, en Deuteronomio. ¿Qué dice Deuteronomio 11:18 al 21? Aquí Moisés habla en nombre de Dios. ¿Y qué dice? Enseñad a vuestros hijos a meditarlas. ¿Meditar qué? Se refiere a la ley. Las escribirás sobre los postes y las puertas de tu casa, a fin de que se multipliquen tus días. Y entonces resulta, hermanos, que no solamente hicieron eso. Entonces los judíos, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver un judío que se ponen como una cajita aquí. No sé si algunos han visto una cajita que se colocan ellos aquí. Sí, claro. Ahora les dejo de tarea que busquen una foto de una persona judía vestida. Dentro de la cajita colocan muchas partes de la ley. Igual usan unas bandas que se las amarran en los brazos. Ahí también tienen partes de la ley. Don Igualmente, disculpe, sí. en la entrada en las puertas, a la entrada de ellos también ponen que son Sí, como claro. unos palitos y ahí adentro ponen también unas escrituras. Exacto. Y cuando ellos van a entrar, le dan un beso.
le dan un beso. Sí, correcto. Igual también en el talit también, en el manto que ellos ocupan, ahí tienen la ley escrita. Entonces, ellos lo entendieron de esa manera, ¿verdad? Por eso, estos textos, como el judío toma esa conciencia de la importancia de la palabra de Dios y además de transmitirla oralmente, porque no había por escrito, empieza a escribirlas en los postes, en las puertas, donde ellos se les ocurriera, porque ellos necesitaban tener esa adhesión a la palabra de Dios. Ahora bien, hablemos de las listas. Entre, digamos, las primeras comunidades cristianas, hubieron escritos descritos, hermanos. La selección para formar, digamos, el Nuevo Testamento fue una tarea larga, fuerte, peleada, pero peleada. No fue nada sencillo poder consensuar para que la Iglesia Universal tuviera La obra de la iglesia primitiva fue fuerte. Algunos escritos durante mucho tiempo y en varias comunidades fueron leídos con veneración y considerados sagrados. Y ya vamos a hablar de cuáles libros eran considerados sagrados y leídos con veneración, que no están y no forman parte de la Biblia. Pero después dice, fueron descartados. Algunos son más antiguos que varios escritos que hoy se encuentran en el Nuevo Testamento. Vean ustedes qué interesante. Hay escritos que son viejísimos, de mayor data que los que pertenecen al canon de la Biblia. Voy a poner un ejemplo. La Didache. La Didache, técnicamente hablando, es el primer catecismo de la Iglesia Católica. La Didache es el primer catecismo de la Iglesia Católica. Ajá, exacto. Muchas gracias, Daniel. Tienen en el antiguo, en Deuteronomio, tienen ellos escrito la oración del Shema o Israel. Escucha, Israel, a tu Dios. Es a tu único Dios. Es algo maravilloso, de verdad que sí. La Didache es el primer catecismo de la Iglesia Católica, hermanos. Ahí están las fórmulas, cómo bautizar. La Didache dice cómo comulgar, quién puede y quién no puede comulgar. La Didache dice cómo se hacen las obras de caridad. Son cosas muy interesantes que la Didache contiene. Sin embargo, no están dentro del canon de la Biblia. Otro, el pastor de Hermas. Hermanos, leer ese libro es una exquisitez. Es algo riquísimo. ¿De qué nos sirve? Para fines, digamos, para fines ilustrativos nuestros. Otra cosa, cartas a Bernabé son muchísimo más antiguas. Las cartas a Bernabé son mucho más antiguas que la primera carta de Tesalonicenses, que es el primer documento oficial escrito del Nuevo Testamento. Vean cómo es la controversia y cómo costó tanto, pero tanto, que nos pusiéramos de acuerdo. Vamos a la siguiente. San Irineo, obispo de León, que hoy es Francia, a fines del siglo II, reconoce como libros sagrados de la iglesia solo 22 libros. Estoy hablando del Nuevo Testamento. Solo 22 libros reconoce como sagrados. Recordemos que ya para ese entonces ya circulaban las cartas de Pablo, circulaban los evangelios de Marcos, el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas. Juan, digámoslo así, estaba recién sacando sus evangelios y su carta de Apocalipsis, ¿verdad? Digamos que el libro más nuevito era el de Juan, puesto que se calcula que el evangelio de Juan aparece por ahí del año 90, ¿verdad? Después de Cristo, y se calcula que la muerte de Juan se da entre el año 95 y el año 110, ahí en las islas de Patmos.
Pongo otro ejemplo, Orígenes, el gran teólogo egipcio del siglo III. Ojo con lo que dice, duda del carácter sagrado de la segunda carta de Pedro. Vean qué interesante. Duda del carácter sagrado de la segunda carta de Pedro. El fragmento Muratori, otro documento que circula a finales del siglo II, y este fragmento no incluye en su lista la carta de Santiago y la primera y segunda carta de San Pedro. Y nosotros los tenemos como inspirados y palabra de Dios en nuestra Biblia, ¿cierto? Primera de Pedro y segunda de Pedro. Y sin embargo, Orígenes, un gran teólogo, un gran apologeta de los primeros siglos, padre de la iglesia, no lo tiene dentro de su lista. Eusebio de Cesarea no está seguro de que toda la iglesia acepte como sagradas las cartas de Santiago y de Judas. O sea, ¿a dónde los quiero llevar, hermanos? Vean lo difícil que fue la constitución de la lista de la Biblia tal y como la tenemos hoy. Y perdón, voy a faltar a la caridad, pero aquí me quiere venir un pastorcito a decirme cómo se hace el arroz con leche si no tiene la respuesta. Voy para allá. San Efrén, que vivió en el año 320 al 373, apoyándose en el criterio de la iglesia de Siria, solo consideraba como escritos del Nuevo Testamento 17 libros. O sea, que menos todavía que San Ignacio de Antioquía, obispo de León. Y ojo, ¿alguna vez ustedes escucharon de la tercera carta a los Corintios? No, yo no. Imagínense ustedes. Sí. Tercera carta de los Corintios. ¿Y nosotros cuántas cartas tenemos? Dos. La primera y la segunda. Muy bien. Seguimos adelante. Ya vamos a tocar lo del libro de Enoc. San Jerónimo. Hermanos, San Jerónimo. Papa Damaso primero le pide a San Jerónimo, vea papito, mi chiquito, usted va a ser el delegado de agarrarme esta Biblia, perdón, todos estos escritos, según y conforme a la lista que nosotros le vamos a dar y me las va a escribir en latín. San Jerónimo dice, como toda la iglesia en Italia reconoce como canónicos, es decir, como parte del canon, o sea, norma de nuestra fe, solo 22 libros de los que hoy forman el Nuevo Testamento. Hacia el año 350, San Cirilo de Jerusalén y con él toda su comunidad no aceptaba el Apocalipsis de Juan como libro sagrado. Imagínense ustedes. Tampoco lo aceptaban, entre otros, San Gregorio Nacianceno y toda la iglesia de Siria. Dudaban de que fuera sagrado el libro de Juan, el libro del Apocalipsis. ¿Qué color que tenían con eso? Entonces, muy entrando al siglo IV, la carta a los hebreos, ese es otro libro discutidísimo, tampoco era aceptada ni por las comunidades cristianas de lo que ahora es Túnez y Argelia, ni por la comunidad cristiana de Italia. Entonces, vean ustedes que habían una gran cantidad de documentos y libros que en algunos lugares eran considerados sagrados, en otros no. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. El Apocalipsis de Pedro no hace hasta, ¿qué? 800 o 700 años atrás, la iglesia ortodoxa griega leía en la noche de Sábado Santo el Apocalipsis de Pedro. Y hoy ya no lo hacen, ¿verdad? La carta de Santiago se encuentra aceptación en la iglesia de la lengua latina solo hasta el finales del siglo IV, gracias al influencia espiritual de San Agustín y San Jerónimo. No, no me he ido, voy a bañarme. Entonces, hermanos, la palabra canónico se utiliza por primera vez en el concilio de la Odisea de Frigia, en el año 360. Como el de la otra En vez. ese canon
Se establecen 59 libros. Bueno, ¿Y qué dice? Que en la asamblea no se deben recitar salmos privados o libros no canónicos, sino solamente libros canónicos del Nuevo y del Antiguo Testamento. ¿qué le iba a decir? Vean qué interesante. Bueno, mándenme El concilio de la Odisea dice, nadie puede tomar libros que no sean canónicos. Empieza la autoridad, el magisterio de la iglesia, empieza a discernir cuáles libros sí se pueden utilizar dentro de la iglesia y cuáles libros no. Porque ¿quién tiene la autoridad para determinar eso? La iglesia. Entonces, los libros canónicos, por consiguiente, vendrían a equivaler al conjunto de libros que norman la fe de la iglesia. Los libros que son considerados canónicos son los que norman, son los que deben de regir. Vamos a la lista definitiva. El Papa Dámaso I, consciente de su responsabilidad y autoridad en asuntos de tanta importancia y habiendo tanta cosa circulando por todo lado, convoca a un primer sínodo, el famoso sínodo de Roma del año 382 después de Cristo. En él se establece la lista definitiva y oficial de los libros sagrados del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y se forma la Biblia. Por primera vez ahí tenemos la Biblia en el año 382 y la tenemos con 73 libros. Pero ¿qué sucedió después? Se convoca a un concilio, una instancia superior, el concilio de Hipona en el año 393 y el concilio de Cartago en el año de 397, donde en definitiva la iglesia convalida las decisiones del sínodo de Roma con relación a la lista oficial de la Biblia. O sea, son en estos dos concilios en que digámoslo así, se le pone la tapa a la olla y ya queda definitiva el canon de la lista de los libros. Hermanos, todo este proceso histórico no lo puedo dejar pasar por alto. Todo este proceso histórico, no conocerlo es un error. Porque entonces me comienza a hablar de un libro casi que mágico. Puesto que este libro, que es la Biblia, en definitiva no es un libro mágico que cayó del cielo y mucho menos cayó en español. Este libro se ha constituido a través del discernimiento de la iglesia, que es la autoridad para definir el listado de la Biblia. Bien, seguimos adelante. ¿Cuáles fueron los criterios de canonicidad? O sea, ¿cuáles fueron los criterios que se usaron? La Biblia de los 70, o sea, lo que llamamos el Antiguo Testamento, era innegable. Al abrirse el cristianismo a la gentilidad y a la cultura helenística, la escritura judía utilizada por los primeros cristianos fue la Biblia de los 70. De ahí viene otra historia, porque un emperador de Alejandría, Ptolomeo II, es quien convoca, dice, esto es parte de leyenda, convoca supuestamente a 70 ancianos, y estos 70 ancianos toman todo el Antiguo Testamento, todos los libros de los profetas, todos los libros del Pentateuco, todos los libros de los sapiensales, los toman y los transcriben del arameo al hebreo al griego. Y entonces algunos hermanos protestantes dicen, esos libros no valen porque no fueron escritos en arameo, ¿no? Entonces dice, pero nosotros nos encontramos en la escritura muchas referencias bíblicas que Jesús hizo usando la Biblia de los 70, la Biblia griega. Bien, la Biblia de los 70 están incluidos tanto los libros protocanónicos y los deuterocanónicos. Proto significa los primeros de la lista. Deuterocanónicos
significan los segundos de la lista, o vamos a hacerlo así, primera lista, segunda lista, ¿verdad? Proto, primera lista, deuterocanónico, segunda lista, para que no lo hagamos tan largo el asunto. Y en el tiempo de la iglesia primitiva existían entre los hebreos 2 cánones o listas de libros inspirados. Estaba el canon palestinense, que es el que contenía los primeros 39 libros, y estaba el canon de los griegos, aquel que mandó a hacer el rey Ptolomeo II, ¿verdad? Que es con los que se escribe la Biblia griega de los 70. Pero en los tiempos de Cristo, la Biblia se usaba con los 2 cánones. O sea, el Antiguo Testamento lo usaban con cualquiera de los 2 cánones, ya sea con el palestinense o ya sea con el canon de la Biblia de los 70. Eso para que nos quede claro. ¿Qué más? Un criterio importante era el uso que se le daba en el culto. Un criterio importante era el uso que se le daba dentro de la sinagoga. La liturgia sinagogal era clave para determinar si esos libros deberían ser considerados inspirados, ¿verdad? Por ejemplo, si se leían cíclicamente cada 3 años los libros de la Torá y de los profetas. Con el tiempo, la lectura se extendió también a los escritos. El uso cúltico de un libro significaba un reconocimiento, al menos implícito, de su carácter sagrado. Y por otra parte, la iglesia primitiva utilizó la Biblia judía en el propio culto dominical. O sea, la iglesia primitiva usó la Biblia de los 70 y parte de la Biblia judía para los servicios dominicales. O sea, ¿qué les quiero decir? Que tomaban las lecturas del Antiguo Testamento de esta lista. ¿Cuál fue el segundo criterio? El origen apostólico, es decir, que un libro tenga como autor seguro a un apóstol o alguno de sus discípulos. Los apóstoles, considerados los principales depositarios de la revelación histórica de Jesús, eran, digámoslo así, el canon vivo, los intérpretes autorizados del mensaje y el acontecimiento salvífico de Jesús. Aquí era muy importante, hermanos, el origen, la fuente. Voy a ponerles un ejemplo. Marcos, ¿era discípulo de Jesús, sí o no? No, no, Lucas. tampoco. Pues sí Lucas fue discípulo. Lucas, ¿de quién era discípulo? Bueno, Lucas creo que fue de Pablo y Juan Marcos de Pedro, si no me equivoco. Pero vamos a ver, si Lucas era discípulo de Pablo, ¿de quién fue discípulo? Pues me imagino que de Pedro también y de los otros apóstoles. ¿De dónde tomó él el conocimiento de Jesús después de la revelación que se le hizo? Esa es la pregunta, ¿de dónde lo agarró? Porque él dice en Corintios, la enseñanza que he recibido de los apóstoles. De los apóstoles. Ajá, muy bien. Los apóstoles. Imagínense que Bernabé es quien lo instruye en lo nuevo, porque no olvidemos que Pablo es un doctor de la ley. No olvidemos que Pablo era un estudioso de la palabra de Dios. No olvidemos que Pablo tiene la escuela de un gran rabino. De Gamaliel. De un gran maestro, correcto, Gamaliel. ¿Verdad? Él tiene un gran maestro, pero es Bernabé quien lo instruye en el mensaje de Jesús. ¿Verdad? Eso, no nos olvidemos de esas partes, ¿verdad? Y recordemos que Bernabé era, digámoslo así, uña y carne de Pedro. ¿Verdad? Vamos, el origen apostólico es importante. Durante las segundas mitad del primer siglo, las iglesias destinatarias de algún escrito apostólico lo conservaron celosamente y lo fueron difundiendo e intercambiando con escritos apostólicos de otras iglesias. Voy a ponerles un ejemplo. Pablo le escribió una carta a los tesalonicenses
que fue la primera carta, el primer documento oficial del Nuevo Testamento. Esta misma carta, mira, a mí me gustaría llevarla a Corinto. Mira, a mí me gustaría llevarla a Éfeso. Mira, a mí me gustaría llevarla a Antioquía. Esa carta circuló. De la misma manera circularon las cartas de los corintios, de los romanos, las cartas de Judas, las cartas de Santiago. Entonces, fue la manera en que se fue difundiendo, ¿verdad? Se fue difundiendo el evangelio, el mensaje. Seguimos adelante. ¿Cómo se dividen los libros canónicos? Los libros se dividieron en 73. Volvemos. Primera lista, son aquellos que fueron y son considerados inspirados, sea por la religión judía, sea por la católica, por lo que también por las iglesias protestantes. Vean qué interesante. Los evangélicos no cuestionan el Nuevo Testamento, pero sí cuestionan el Antiguo Testamento. Vean qué interesante este detalle. Yo espero que alguien pregunte al final. Deuterocanónicos, segunda lista, son aquellos libros cuya inspiración se duda en algún tiempo o por alguna iglesia en particular. Como ya lo vimos en el ejemplo anterior, cuando habían padres de la iglesia, doctores de la iglesia, comunidades enteras que dudaban, digamos, por ejemplo, del Apocalipsis de Juan o de las cartas de Santiago. Entonces, son 7 los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento que no aceptaban los judíos. Y esto por dos normas importantes que les voy a hacer mención. ¿Cuáles son estos libros que no aceptan los hermanos evangélicos? Los judíos. Tobías, Judí, Sabiduría, de Eclesiastés, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos y algunos fragmentos de Daniel y Esther. Tampoco los protestantes lo aceptan. También son 7 los deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Carta a los Hebreos, Carta de Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Apocalipsis, más algunos versículos del Evangelio de Marcos y Lucas y Juan, que ahí están. Marcos 16, del 9 al 20, Lucas 22, 43 y Juan 8, del 1 al 11. Todos estos textos fueron incluidos después, ¿verdad? Para llegar a conformar el canon de 73 libros. Esto es importante. Hermanos, con respecto al Antiguo Testamento, los judíos hicieron un concilio, el famoso concilio de Jamnia. Y en este concilio de Jamnia, ellos ocuparon 3 grandes razonamientos. Uno de ellos es que todos estos libros no los aceptan por una razón. No están escritos en lengua aramea. El otro segundo criterio que ellos usan es la fecha. Y ellos dicen, del rey Esdras para arriba no valen. Del rey Esdras para abajo no hay problema, se aceptan. Y supuestamente para ellos estos libros están del rey Esdras para arriba, por eso no los tenían como, ni los consideraban como sagrados, ¿verdad? Ahora bien, de los libros, estos libros fueron al final, digámoslo así, la historia, la arqueología, dieron la razón a quienes incluyeron a estos libros. Porque un tiempo después se encontraron los libros de Qumran, donde están estos mismos libros datados antes de la fecha de Esdras, están datados y están escritos en arameo. Vean ustedes. ¿Cómo se formó entonces el Nuevo Testamento? Entonces, podemos decir que fue una conformación gradual. De la misma manera, con el Antiguo Testamento también lo fue con el Nuevo Testamento. Los apóstoles, después de la ascensión, se dedicaron a la predicación como había sido mandado por Cristo. Vayan y prediquen a todo el mundo, ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Marcos 16, 19. Entonces, importante esto, la predicación en los primeros años fue oral. Y de la fecha de la muerte de Jesús a la fecha de la aparición de la primera carta que se escribió,
Estamos hablando de que pasaron alrededor de 25 a 27 años, ¿verdad? Porque la primera carta de Tesalonicenses aparece por ahí alrededor del año 56 después de, ¿cómo es? Del año 60 y algo después de la muerte de Jesús. Luego dice, los primeros escritos sobre la doctrina, ya estamos hablando por ahí del año 40, también ya empiezan a dar vuelta, a circular por donde están todos las diferentes iglesias. Y se hizo necesario ya poner por escrito la predicación de los apóstoles. Por eso, ya que para el año 56 aparece el Evangelio de Marcos, ¿verdad? En griego. Y luego está el de Mateo, que es en arameo. Porque también cada una de las escuelas, o sea, cada uno de los que escribieron, iban dirigidos específicos a un público. Digamos, Mateo presenta el Mesías a los judíos, por eso es que su evangelio está escrito en arameo. Marcos escribe a nosotros. El gran Lucas es ese evangelista que nos hace ese recorrido maravilloso de la vida de Jesús, es el que más nos habla de la niñez y se dice que su principal fuente es la Virgen María, porque Lucas, nos da detalles de la niñez de Jesús que muy difícilmente digamos, unos apóstoles pudieran haber sabido, ¿verdad? Eddie, perdón, y si Marcos lo hizo Mateo en arameo, ¿en qué lo escribió Lucas? En griego. En griego. Gracias. Igual que Marcos. Ajá. Mateo es el que escribe en arameo. Todos los demás escribieron en griego. Entonces, ya todos los escritos de manera ordenada se conforman en el Concilio de Hipona. Pero, hermanos, la cosa paró ahí, ¿verdad? Y pasó el tiempo, pasaron muchísimos siglos, nadie había cuestionado el canon, nadie había puesto en duda la veracidad del canon, y se tuvo que realizar el Concilio de Trento en el año de 1546 para ahora sí, de manera definitiva e irrefutable, el listado. ¿Y esto debido a qué? Debido a la reforma protestante promovida por Martín Lutero. Martín Lutero empieza a cuestionar también, utilizando los criterios judíos, empieza a cuestionar los libros del Antiguo Testamento, empieza a cuestionar los 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, empieza a cuestionar la carta de Santiago. A la carta de Santiago, Martín Lutero la llamaba carta de paja. Y al Evangelio y al Apocalipsis de Juan ya ni se diga, ¿verdad? Entonces, él inicia, él cuestiona. Y además que empieza a cometer el error de agregar palabras para sostener su doctrina. Le agrega palabras al Nuevo Testamento, específicamente a los documentos de Pablo. Una pregunta. Adelante. Si todo el mundo, la iglesia, todo el mundo era católico y todo el mundo ya estaba instruido, ¿por qué en ese tiempo las personas se dejaron convencer por él? Interesante pregunta, muchas gracias. Para el tiempo de Martín Lutero están 2 aspectos importantes. Y se da por una situación, digámoslo, política, por una situación acomodaticia de parte de él, puesto él quería creer en Dios según él. Y Lutero, no podemos negar que era un hombre preparado, era un hombre que tenía estudios, sin embargo no era un hombre de fe,
Su vocación empezó de una manera rara, era un hombre que le tenía terror a los rayos y resulta de que a él le caen cerca rayos y él promete hacerse sacerdote si se libra de esos rayos. Resulta de que la rayería paró y él se hizo sacerdote. Y como era una persona estudiada, pues lo metieron a dar clase y él empezó a interpretar dentro de los seminarios. Él empezó a enseñar en los seminarios y empezó a interpretar la Biblia a su manera. Entonces empezó a regar su falsa doctrina dentro de los mismos seminarios y estas mismas personas que eran sus alumnos, pues le ayudaron bastante para promover su doctrina. Y resulta de que empiezan a hacer sus tesis, sus famosas tesis donde él empieza a cuestionar el comportamiento de la iglesia. Ciertamente para ese entonces teníamos un problema con la famosa predicación o la famosa venta de las bulas. ¿Se acuerdan de que se vendían bulas papales para perdonar los pecados? Y había el famoso predicador que el Papa había ordenado que fuera a todas las partes para predicar sobre las bulas, sobre el perdón de los pecados, aquel que diera plata, ¿verdad? Entonces este predicador Tesla, me parece que se llamaba, o Tesla, algo así, era impresionante la forma en que él le sacaba el dinero a la gente comprando un certificado que decía que tenía derecho al cielo por el hecho de apoyar a esta obra del pontificia del Papa. Entonces él se aprovechó de esto. Pero ¿por qué se sostuvo esto? Por una razón, por poder económico también, porque entonces los príncipes alemanes dijeron, mira, este compa nos puede servir para los propósitos que queremos, porque la realeza alemana estaba cansada de pagarle impuesto a la iglesia. Y entonces dijeron, esta va a ser una manera de crear nuestra propia iglesia y no tener que pagarle los impuestos a Roma. Porque recuerden que para ese entonces todo era confesional y el Estado y la religión estaban unidas y se les pagaba impuesto a la iglesia también, ¿verdad? Y entonces es ahí donde los príncipes alemanes ayudan a promover la rebeldía de Lutero y sostienen a Lutero. Por un lado tenía el acompañamiento de la realeza y por otro lado tenía un buen grupo de estudiantes, ¿verdad? Tenía un buen grupo de personas que lo apoyaban y difundían su modo de pensar. Entonces, eso es lo que hace que se empiece a cuestionar la canonicidad, se empiece a cuestionar los libros ya constituidos. Por eso es que el Papa convoca a un nuevo concilio y en el Concilio de Trento se define de manera unánime la lista, ¿verdad? La lista. Hablemos un poquito de qué son los libros apócrifos. Por ahí creo que Daniel me preguntaba sobre el libro de Enoch. Vamos a hablar un poquito sobre ese libro. El otro día también conversaba, me parece, con Wally sobre eso. Los libros apócrifos se llaman así, son libros religiosos que la iglesia no acepta como inspirados. A pesar de que su contenido a veces sea semejante al de la Biblia, la palabra apócrifo nos dice de que tienen algo oculto o escondido. Y tradicionalmente se les ha negado la inspiración y la canonicidad. O sea, no se les niega la inspiración divina y se les niega que sean parte de la lista. Porque la mayor parte de las iglesias no aceptan su origen apostólico. O porque contenían hechos exagerados e imaginarios o porque algunos puntos no concordaban con la regla de la fe. Voy a ponerles un ejemplo. Todos han visto una película donde Jesús aparece haciendo pajaritos de barro, él les sopla y, ¿verdad? Y salen volando los pajaritos, ¿cierto? La infancia de Jesús se llama la película. Los famosos pajaritos de barro, donde Jesús hacía milagro niño. Entonces, hermanos, ahí es donde nosotros encontramos hechos que no son reales y no aportan nada a la salvación del hombre.
Otra cosa es que estos escritos aparecen mayoritariamente a finales del siglo II y el IV. Y aunque algunos escritos, digamos, tuvieron muchísima difusión en la Edad Media. Por ejemplo, el famoso Evangelio de Judas. Judas supuestamente escribe un evangelio, pero según los estudiosos se determina que una secta gnóstica, ¿verdad? Agarró el nombre de Judas y comenzó a escribir a finales del siglo II este famoso evangelio que nunca fue canónico. Aunque se parecían algunas cosas a la Biblia, no era de origen apostólico. Seguimos adelante. ¿Cuáles son, digamos, algunos libros apócrifos? En el Antiguo Testamento vamos a encontrar el famoso libro de Enoc. Enoc es el padre de Jerusalén y la frase Enoc caminó con Dios y luego desapareció. Génesis 5:24 se pasó a varios cuentos y mitos sobre él. Y ahí es donde ahorita, no sé, recientemente me parece que anduvo una noticia sobre el famoso libro de Enoc, que es el que lo plantean de esta manera. Si la Iglesia Católica difundiera el libro de Enoc que tiene escondido en los bancos del Vaticano, la Iglesia Católica se derrumba porque ahí está la verdad, pero History Channel lo tiene. ¿De dónde lo sacó? No sé. Pero supuestamente History Channel lo tiene, ¿verdad? Entonces, libros de los jubileos o pequeño Génesis, donde se encuentra más ampliamente la historia del Génesis dándole colorido a las enseñanzas. Si ya de por sí que la gente quiere encontrarle una explicación científica al libro del Génesis, con el libro de los jubileos es peor. Porque ahí sí se reafirman un montón de historias, un montón de cosas que no, que en la actualidad pues no. También ahí hay unas cartas de tercera y cuarta de Macabeos, o la oración de Manasés, o salmos penitenciales, o libros del 3 y 4 de Esdras, o los famosos salmos de Salomón, que contienen leyendas de los tiempos anteriores a los Macabeos y argumentos filosóficos sobre la razón. Esos libros, digamos, al final están muy, pero muy llenos de pensamientos egipcios, de pensamientos sumerios, de pensamientos de otras religiones y de otras regiones, y no son propiamente judíos. Incluso en las tercera y cuarta de Macabeo hay contradicciones en cuanto a las oraciones. Y son importantes y bonitos de conocer. Seguimos adelante. Vamos al Nuevo Testamento. ¿Cuáles fueron los libros apócrifos del Nuevo Testamento? El Evangelio de Pedro, escrito de la época cristiana con interpretaciones bíblicas y exhortaciones apocalípticas. El protoevangelio de Santiago. Este evangelio es interesante. Imagínense que este evangelio a nosotros nos sirve como referencia histórica, porque narra acontecimientos. Por ejemplo, nos habla del funeral de la Virgen María. Nos habla de la Asunción de la Virgen. Nos habla de algunos datos y hechos sobre San José, ¿verdad? También tenemos el Tránsito Mariae, que habla específicamente de la Asunción de María, que nos dice cómo exactamente fue el entierro de la Virgen. Cómo dice que se preparó este muchacho, María estaba muriendo y mandó a llamar a todos los discípulos. Todos llegaron, adivinen quién no llegó a tiempo, ¿verdad? Que no estaba y no llegó a tiempo. ¿Quién no llegó a tiempo? ¿Quién? Tomás, seguro. Ese mismo no llegó a tiempo. Resulta de que María se preparó, entró en una habitación, se cambió de ropa, se quedó dormidita. Había como música de los ángeles que sonaba. También había olor a rosas y que el funeral fue algo precioso, pero que en el camino hubo discusión entre los judíos.
y hubo como un enfrentamiento, y esto se debió a que también se decía de que María podía ser robada de su cuerpo, y que después iban a salir diciendo los cristianos que había ascendido al cielo, ¿verdad? Cosas como esa. La carta de nuestro Señor Agar, cartas apostólicas como la tercera carta de San Pablo a los Corintios, Apocalipsis de Pedro, ¿verdad? Entre esos son documentos históricos que tenemos ahí. Y para finalizar, un elemento importante, ¿cómo saber si una Biblia es verdaderamente católica? A ver, aquí sí voy a hacer examen. A ver, don Gonzalo, voy a empezar con usted. Muéstrame su Biblia. Vamos a ver, muéstrame su Biblia. Ya te la muestro. Que yo uso la latinoamericana. Francisco y doña Cecilia, vayan preparando sus Biblias porque son los que tengo en pantalla en primera plana. Ya se la traigo, pues. Ajá, ya lo agarré, no tenía la Biblia. Los otros prepárense. ¿Cómo se llama? La mía tiene 73 libros. ¿Cómo se llama su Biblia? Cuarto, tengo un altarcito para oración. Y antes del curso, en eso estaba leyendo precisamente el Salmo 91. Francisco, ¿cuál es el nombre de la Biblia que usted tiene? Yo tengo una Biblia que llama la Biblia misionera, tengo la Jerusalén y tengo la latinoamericana y tengo una que es de 1960 que es súper vieja, gruesísima, también tengo esa. Yo tengo también la de Jerusalén. Excelente. Doña Cecilia. Véala. La mía oficial es de Jerusalén. Tengo otras, pero en esta es donde estudio, en la Biblia de Jerusalén. Excelente. A ver, Wally. Estaba juzgando, doña ¿verdad? Alicia. ¿Y cuál de Wally, doña todas? Alicia, Javier. Enséñame esas Biblias. Wally, ¿cuál es la tuya? Bueno, yo tengo esta la uso aquí en la casa, es de la Navarra. Ay, Rajón. Ando en el carro, la que uso es de la Jerusalén. Ok, por ahí Javier, tengo ¿cuál es varias. la tuya? Esta. Eso. Doña Ligia, ¿cuál es su Biblia? Perdón, estoy en silencio. La latinoamericana, la Biblia latinoamericana. Aquí está la Carrito. mía, vea. ¿Cuál es tu Biblia? La mía Jerusalén. Excelente, excelente. Vean, hermanos. Vean, qué interesante. La Biblia católicas, aunque tengan los 73 libros, no indican de que sean 100% católicas. Sí. ¿Por qué razón? Porque necesitamos nosotros siempre asegurarnos de que tengan la aprobación eclesiástica. Y en las ediciones católicas se encuentran en las primeras páginas. Sí, señor. Esta. Perdón, que no la veo. Vamos a ver si te hablo ahí para que la veas, porque La que de tengo jóvenes, y sí. me la regalaron. Ajá. ¿También la Biblia? La, La de jóvenes, sí, claro. Sí, es así. okay, Sí, yo tengo esa misma. La versión de sigamos. jóvenes es una versión muy interesante, Sí. ¿verdad? Y vamos a ver. Quiero que todos busquen. Algunos aparecen en sus primeras páginas. En el primato. Algo así como esto. Voy a acercarlo lo más que pueda. Aquí donde está en círculo, aquí dice Imprimatur y nil ostat. En algunas Biblias aparecen las primeras páginas. En las que son Biblia Jerusalén está en la tercera, creo. Dice Imprimatur y nil ostat. Hermanos, ese es el sello de la garantía de que estamos con una Biblia 100% católica. 100%. Cuando hay imprimatur, sí, ese es el sello. Sí, Eddie, cuando hay imprimatur. Una observación. Eddie, también la Biblia Dios habla hoy, tiene el imprimatur y nil osta de los obispos de Celán. Gracias, Javier. Muchísimas gracias.
La Eddie, Biblia, Dios habla hoy, me la pueden llevar a la librería para reciclarla. Y se lo digo muy en serio. La Biblia, Dios habla hoy, es una Biblia no católica. Y les cuento cómo fue la historia. Para el año 70 y algo, 75, hubo un encuentro ecuménico en México y resulta que Ediciones Bíblicas, que son las imprentas evangélicas, sacaron una Biblia ecuménica, ¿verdad? Y la Biblia, Dios habla hoy, de 1960, es una Biblia que en definitiva vale la pena tenerla porque es muy fiel a los textos. Sin embargo, como los evangélicos son muy astutos, continuaron sacando ediciones, ¿verdad? Y esas ediciones que continuaron sacando vienen con los mismos errores que tiene la Reina Valera. Viene exactamente con los mismos errores que tiene la Reina Valera. Y entonces, obviamente, digamos, vamos a encontrar errores como, por ejemplo, cuando hacen referencia a la Virgen María. Porque usted tiene una Biblia católica que tiene el sello de imprimatur, porque ellos han abusado de ese sello, han abusado de ese primer sello que se le colocó a las Biblias Dios habla hoy, y entonces dice, por ejemplo, el texto en Mateo, era la Virgen María. La palabra era cambia por completo todo el sentido. Entonces dice, era. O sea, antes era virgen, ahora ya no lo es, porque la palabra era cambia, quita, ¿verdad? Entonces, Eddie, perdón, una preguntita. Cuando uno compra algún libro en una librería católica o de temas católicos, los libros que se venden, todos tienen que llevar el imprimatur, ¿o no? No es necesario. deberían de Porque buscar la aprobación eclesiástica. yo ¿verdad? tengo muchos y en algunos sí dice, en otros no. Debería de tener la aprobación eclesiástica. Francisco, ¿cuál es esa? Esta es una Biblia súper vieja. Dice Sagrada Escritura. Sagrada Biblia. ¿Y el autor es? Eh, ¿O la traducción es de? Traducida de la Vulgata latina al español. Te la compro. Vean, usted tiene un tesoro. Eso. Déjeme decir. Se la cambié a mi suegro por una latinoamericana, me la dio, porque yo quería rescatarla. Yo tengo esa misma. Esta debe ser de Biblia, Torre Tamat. Es una traducción una Biblia preciosa. llamada Cantera La Biblia Inglesa. Cantera, sí. Muy bien. Eddie, una Biblia que se llama Biblia del Peregrino América Latina. Es una Biblia aprobada por la Conferencia Episcopal, es una Biblia católica. O sea, es las ediciones, digamos, de nuestro pueblo, que en ese incluye la Biblia de jóvenes, perdón, ese incluye la Biblia de jóvenes, incluye la Biblia de nuestro pueblo. Son ediciones que han sido aprobadas por la Conferencia Episcopal de, yo creo que de Latinoamérica, por el CEPAL. Entonces, el CELAM, sí, gracias. Estoy con el ITEPAL. Por el CELAM, y esas pues no tienen ningún problema, que son las Biblias que, por ejemplo, Javier tiene una de esa familia, que es la Nueva Jerusalén, ¿verdad? La Biblia de nuestro pueblo trae un excelente teólogo que hace unos excelentes comentarios sobre los textos, como Alonso Chocal, y créanme que son muy buenas ediciones, muy adaptadas a la lengua nuestra, ¿verdad? Porque recordemos que son ediciones. Recordemos que son ediciones, ¿verdad? Pero las que son más fieles al texto, digamos, la Nueva Jerusalén, la Torre Tamat, la que tiene nuestro hermano Francisco, de la traducción de la Vulgata. Yo tengo esta misma, Eddie. La Cantera, la que nos enseñó Wally. Wally, pon en pantalla la Navarra. Entró una infección.
Yo tengo esa pero misma no, de ni la que adelan- tiene no se Francisco. ha desmejorado. ni La tampoco compré hace como Disculpa. casi 40 años. Jarrito, te estamos oyendo. Por ejemplo, la que tiene Wally ahí, ponla en pantalla. Esa es la Biblia Navarra, es una excelente traducción también. Muy bien. Eddie, Ya para, Una pregunta. señora, Perdón, Eddie, la compré hace como 40 años esta. Es igual a la Excelente. que tiene mi compañero. excelente. Doña Cecilia, dígame. bueno, yo sé que la mía es auténticamente católica, pero la palabra, ¿cómo es? ¿Eso qué es? Impratur, ¿cómo es? Imprimaturo. Imprimatur no la localizo aquí, yo sé, no veo dónde dice la palabra imprimatur. ¿Cuál es la suya? Me dijo. La de Jerusalén. Está en la segunda página. En la segunda página. Es que, O sea, es que la segunda página sería esta. Pero ¿dónde dice? Es que no sé enfocarla. No sé enfocarla, no sé dónde. Vea, Es véala una ahí. letra muy pequeña. ¿Qué onda? Biblia, ¿sí? Biblia de Sí. Jerusalén, y aquí está en esta parte. Ah, bueno, pero no dice imprimatur, dice información de los diferentes, en un cuadrito. Edición manual de la Biblia de Jerusalén, modelo. Dígame una edición. cosa. ¿Qué año es su Biblia? El año, dice, terminado su revisión en 2009. Vamos a ver, ahí Daniel creo fue que me preguntó sobre la Biblia de Jerusalén. Voy a revisar el chat. La Biblia de Jerusalén 1976. Muy interesante la pregunta. Es una Biblia 100% católica. Es, digamos, tú la tienes, por ahí la tienes, para que nos las muestres. Quiero enseñarles algo de ella. ¿La tienes por ahí esa Biblia? Aquí la mía dice, se trata de la cuarta edición que ha terminado su revisión en 2009. En continuidad con las ediciones anteriores del 67, del 75 y del 98. Daniel, por favor, sí, por favor me enseñas la Biblia de Jerusalén 1976. ¿Me la puedes poner en pantalla, porfa, para que la podamos ver? Solo para que se den una idea, hermanos, la Biblia de Jerusalén de 1976 es una de las Biblias que más se usa en los seminarios para estudio. Bueno, sí la tengo, pero no la tengo a mano. Ah, no la tienes a mano. No, está bien. Pero es una Biblia para estudio. Y créanme que es una buena versión. Bien, vamos con la última presentación. Quiero que ustedes vean más Una pregunta. este espacio-tiempo para que ustedes lo puedan ver. Sí, ¿cuál sería? Mire, lo que pasa es que yo no tengo Biblia. Yo uso en páginas web. ¿Cuál me recomendaría? Yo uso la primero que encuentro. No, siempre trate de usar una Biblia católica, una versión católica, y te recomiendo que uses la Biblia electrónica de Nueva Jerusalén. Ok, gracias. Es importantísimo que aunque la andes en el celular, andemos una Biblia que de verdad sea 100% católica, fiel a los textos primeros. Hay una consulta. Vamos con la última diapositiva para que ustedes vean más o menos el espacio-tiempo donde se conforma la escritura. Le damos enter ahí. Vamos dándole enter a la diapositiva, Harry. Muy bien. Antes de Cristo y después de Cristo. Seguimos dándole enter. Aparece la Torá por el año de 1500 antes de Cristo. Luego viene la dispersión o la diáspora en los años 500 a 600. Más o menos para esta fecha es que se empiezan a escribir los otros textos proféticos. Y ya para el año 285 al 246 puedes darle enter para que vayan apareciendo los recuadros. Para el año
285 al 246 tiene la Septuaginta, aparece la Septuaginta, o sea, el Antiguo Testamento escrito en griego. Antes de eso, solo estaban el Antiguo Testamento en arameo o hebreo. Muy bien. A partir de ahí hay un espacio enorme donde solo existían los textos del Antiguo Testamento y aparece Jesús. Vamos después de Cristo. Para el año 54 al año 95 es el período donde se escriben las diferentes cartas de Pablo, los evangelios, el Apocalipsis de Juan. Todo ese es el período de tiempo que pasa y donde empiezan a aparecer los textos del Antiguo Testamento. Para el concilio de Jamnia, el famoso concilio, que es el que empieza a decir, no, nosotros no vamos a aceptar ningún libro que venga escrito en griego. Nosotros vamos a aceptar libros que solo sean escritos en arameo y vamos a aceptar del rey Esdras para abajo, ¿verdad? Y para el año 397 tenemos el concilio de Roma, el concilio de la Odisea, el concilio de Hipona, donde aparecen ya el canon de la iglesia. Y para el año 1517 es en que definitivamente se cierra la lista y ya no hay vuelta atrás. Y es la Biblia que tenemos hoy, sin ninguna modificación, ¿verdad? Dentro de la Iglesia Católica. La recomendación, hermanos, como les digo, esto es importante conocer las bases históricas sobre la conformación bíblica. ¿Qué vamos a ver la próxima semana? Vamos a ver la próxima semana la doctrina de la sola fe. Ay, no miento, la próxima semana es 5 de junio. Hermanos, antes de que se me olvide, la próxima semana no tenemos encuentro porque vamos a retiro. Cordialmente invitados. Al chat voy a enviar el enlace para los que quieran participar de este retiro de José. Todos cordialmente invitados. El retiro, Harry, háblanos un poquito del retiro, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Este retiro es increíblemente hermoso y para una sanación interior. Trata de la vida de José, cómo fue vendido por sus hermanos. Bueno, ya la conocemos nosotros, por la envidia, por muchas cosas. Entonces, está basado en eso, una sanación. Entonces, les invitamos que se unan con nosotros. La escuela y varios hermanos hemos tratado de formarnos y formar este retiro que, si bien es de una gran bendición, es de una gran sanación también. Bueno, todo lo que viene de bendición es sanación y eso es lo que estamos cordialmente invitándoles para que el próximo sábado sábado y domingo compartamos las maravillas que tiene este retiro, José. Muy bien. Entonces, vamos a pasar por Zoom, ¿sí? Sí, por Zoom. Ok, sí. Excelente. Por eso les voy a pasar el link para que los que quieran conectarse y participar, claro. Pues bien puedan. Y nosotros retornamos el 12 de junio, continuando con nuestros temas. Para el 12 de junio, como vamos a tener bastante tiempito, necesito una tarea de ustedes. Esta tarea es importante. Necesito que por favor me lean del Catecismo de la Iglesia Católica la unidad. Denme un segundito porque lo dejé por allá. Pues igual que la Biblia mía. Aquí está presente yo. Don Harry, gusto saludarlo. Para mí es un placer, hermano. Bendiciones. Igualmente, Harrito. Todo mi corazón. Del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿correcto, Francisco? Necesito que me lean la unidad de la revelación. Y esto lo vamos a encontrar, ya les digo, en la página 39. Página 39. El numeral.
39. Vamos a estudiar, sí, la página 39. Ajá. Los numerales 51, 52, 53. Hasta el numeral 61. Del 51 hasta el numeral 61. Vamos a estudiar esos numerales durante estos 15 días. Al 61. Exacto. Excelente. ¿Verdad? Luego, cuando regresemos, vamos a estudiar, vamos a tener el tema de un tema precioso que ya vamos a estudiar, la doctrina de la sola fe, la doctrina de la sola escritura, porque entonces aquí ya vamos a ver los efectos de la reforma protestante, o sea, los cambios que Martín Lutero hizo a la Biblia y esos cambios como hoy en día pues son actuales y nos están haciendo ver las cosas. Si no tienen alguna otra pregunta, entonces... ¿Cuál era la página? Página 59. Eddie, perdón, entonces en ese material que nos pasaste por el chat sobre la luz de y sombras, eso es para información nuestra, nada más. Para reforzar, correcto. Correcto, muchas gracias. Eddie, algunos catecismos, como que yo tengo, está en la página 39. ¿ya? ¿Cuál catecismo tienes tú? Este. Sí, página 39. Usted dijo 59. Ay, perdón. 39, sí, perdón. Daniel, ¿cuál es su pregunta? Yo tengo el Catecismo de la Iglesia Católica de San Pablo. Y me sale en la página 32. ¿En la 32? Se llama las etapas de la las etapas de la revelación. Las etapas de la revelación. ¿Es esa? El mío es este, Eddie. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, con solo buscar los numerales, Eddie, ¿no sería más fácil? Sí, mejor. Busca los numerales, el numeral 51 al 61. Ok. Perfecto. Sí, porque tal vez varía de acuerdo al tamaño el número de la página. Correcto, sí, tiene usted razón. Sí. Numeral 51 al 61. Bien, hermanos, entonces, señora. Disculpa, mi Biblia es Dios habla hoy, pero ¿cómo se llama? Por el Consejo Episcopal Latinoamericano. Esa es la Biblia a que yo me refiero, las cuales no son católicas. Tienen esa aprobación, pero digámoslo así, fue un gol bien metido por parte de los evangélicos. Y a mí lo que me da mucha tristeza es que a estas alturas del partido no haya habido de parte de del CELAM un, ¿cómo se llama? Un pronunciamiento sobre esto, para que la iglesia pues tenga claro de que es una Biblia de que no está bien, no es correcta, está alterada. Ahí en el Juan Pablo lo compré, o sea, cuando ellos compran tampoco no. No, es que, no sé, la verdad no sé. O sea, lo que igual, o sea, hay muchos lugares donde se ofrecen muchas cosas, pero tenemos que tener, o sea, ¿para qué me sirve una Biblia Dios ha hablado? Y me sirve para dos cosas, para estudio, porque hago los comparativos entre una Biblia puramente católica y una Biblia de un poquillo alterada, ¿me entienden? Como esa Dios habla hoy. Entonces, para eso sí me sirve. Por ejemplo, yo tengo Biblia Reina Valera, tengo 3 ediciones de Reina Valera, una de Nuevo Testamento de los Testigos de Jehová. O sea, ¿por qué? Porque eso me sirve a mí para estudio, hacer las comparaciones, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, el próximo encuentro que vayamos a tener, desde ya les aclaro, todos los textos que ustedes van a leer, los vamos a leer desde la Reina Valera, ¿verdad? Porque es para fines apologéticos, para fines de desenmarañar las cosas que ellos dicen. Sí.
Nos indica Harry que los que quieran más información del retiro por medio de Facebook de la Escuela de Evangelización Juan Pablo II. Ahí les vamos a pasar una imagencita, YouTube, por Facebook, por Instagram, y también invitarlos los días miércoles en la noche. Tenemos las noches de evangelización, donde hay un encuentro con Cristo, predicaciones espirituales, testimonios, cosas muy bonitas. Bien, hermanos, vamos. Hoy sí me pasé. Diga. No importa, a mí no me afecta. En cuanto a algunas ediciones o algunas versiones de la Biblia latinoamericana, hay unas que se dieron en el contexto de la teología de la liberación. Ajá. ¿Eso qué influye de alguna forma en estos libros o no? Bueno, en la Biblia. En efecto, sí. Digamos, en la traducción no, es en los comentarios. A partir del 2000, ¿cómo se llama? A partir del 2002 para abajo hay unas Biblias de latinoamericana que traen los comentarios muy cargaditos de teología de la liberación. Entonces, ahí esos datos voy a buscárselos, se los voy a pasar para que ustedes los tengan en cuenta en las Biblias latinoamericanas. Pero en los comentarios. Una pregunta. Perdón, no escuchamos bien. En los comentarios. No en la Biblia. Gracias. ¿Verdad? Bien. Igual invitar los hermanos para los que deseen adquirir el Catecismo de la Iglesia o Biblias católicas, ahí en la librería Juan Pablo II, los esperamos. Ahí tenemos varios materiales que les pueden servir a ustedes para efectos de evangelización, para efectos también de poder tener literatura católica, 100% católica, ¿verdad? Bien, hermanos, agradecerles a todos el tiempo, el espacio, agradecerles que estamos aquí reunidos en el nombre del Señor, y por eso pues le decimos a nuestro Padre, gracias por esta mañana, esperando que haya sido de mucho provecho para todos, y si hay alguna pregunta o duda también la podemos hacer en el chat para que vayamos también dando respuesta de algunas cosas que tal vez apremian. Por ejemplo, hay gente que anda ahí preguntando, entonces demos respuesta de una vez, ¿verdad? Pidamos a Dios su bendición, su gracia, su misericordia. La del 74 no, Daniel, esa no, esa es muy católica. Son las Biblias del 83 para arriba, al 2002, las que están cargadas de teología de liberación. Qué raro, tengo un calor tremendo, me estoy secando la frente. Bueno, que Dios lo perdone. Gracias, igualmente. Es que esa tela solo sirve para eso. Ah, Sí, bueno. la verdad que sí. Bien. Invocamos entonces a nuestro Dios Padre Todopoderoso, que nos proteja en esta semana, que nos proteja todos los días de nuestra vida, que nos llene de su gracia, de su misericordia y de su amor, y que nos vuelva a cada uno de nosotros instrumentos de evangelización. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A todos tengan muy buen día, que Dios los bendiga. Igual, gusto saludarlos. Hasta luego, Barrito. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Paz y Mucho bien. gusto, Harry. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, Eddie. Gracias, hermano. Las gracias. Muchas gracias por estar con nosotros compartiendo. Que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos entre 15 días. En la librería San Juan Pablo II pueden encontrar cualquier cosa, presentes y de todo, y hasta pueden enviárselo a su casa y pueden pagar por Simpe Móvil, vean, todas las comunidades. Y tenemos a nuestro hermano ahí colaborando, a Eddie. Así que ¡qué belleza! Estoy muy contento hoy. Hermano, yo soy el mejor equipo. Eso es. Hay que ser positivo. De Cristo. Hágale fuerza. Bueno, Jarrito, encantado de saludarte. Igualmente. Hasta luego. Así bien, Walter. Chao, Francisco. Abrazo ahí. Javiercito.
Judith, Que los bendiga y los guarde. Morenita, Cuídense, gusto ver cuídense. Betico. Si es Betico el que yo creo, Santo o el Carolinita, un abrazo. Ligia, muchas gracias. Patricita, qué alegría tenerla por aquí. Yo voy mucho ahí a la San Pablo, pero en el City. Ahí ¿A dónde? compro muchos libros. En el City Mall, en Alajuela. Ah, ya. Sí, Sí, la que nosotros está ahí. estamos en el En San segundo, José. frente al Banco Costa Rica, Sí. segundo piso. Ah, ya. Sí, librería San Juan Pablo II. Ah, bueno, es que esa es otra. Yo estaba hablando de la librería San Pablo. Frente al banco, en el segundo piso. Frente al Banco de Costa Rica, edificio de la Libertad, segundo piso. Sí, señor. Por ahí lo Encantado de esperamos. saludarlos. Excelente. Hasta luego, precio. chao. Hasta luego. Ahí no somos usureros. Ahí son ¿verdad? conscientes. Sí, trabajamos con conciencia. Claro. Nuestro hermano Johnny Gómez fue un hombre trató de ser lo más honrado y justo posible. Y se mantiene eso, gracias a Dios, a que su esposita también está administrando esa librería. Entonces, tiene el mismo concepto. Sí, esa es una gran noticia. Qué bueno, ¿verdad? Ujú. Que Dios los bendiga en esa librería Bueno. y que vengan mucho. Amén. Chao. Bueno, Chao. hasta luego, un abrazo ahí. Hasta luego. Hasta luego. Paz y bien y santa alegría en el gozo del Señor. Goodbye. Sayonara. Arrivederci. Arikatoka. Y igual. ¿Ah, qué? Sí, pero bien largo de mi casa. Pues, están en aislamiento, por si. Sí. Bueno, chao.